Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a su clase del curso de Sistema Nervioso. Mi nombre es José Pérez y esta segunda semana nos toca tratar sobre estos temas de neurofisiología que son muy interesantes y muy importantes para ustedes, que es potencial de acción y transmisión sináptica. En la primera parte hablaremos sobre lo que es potencial de acción. Estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy y empezamos con lo primero. Es hablar acerca de la propiedad que tiene el tejido nervioso, que es la propiedad de excitabilidad. El tejido nervioso, las células nerviosas, las neuronas y el tejido muscular, las células musculares tienen la propiedad de excitabilidad, que no lo tiene otros tejidos. La excitabilidad consiste en la propiedad de generar y propagar una señal eléctrica. Como ustedes ven acá, un impulso, un estímulo mecánico, el tacto, llega como información sensitiva a través de las neuronas, ¿sí? A través de las neuronas, generándose un potencial de acción, una corriente eléctrica que debe viajar a través del axón hasta el cerebro. Entonces, para que se genere este fenómeno, el tejido, es decir, la célula, debe generar ese propio potencial, esa corriente eléctrica, debe generarlo. Y los mecanismos que tiene la célula nerviosa, básicamente los canales, la membrana, la disponibilidad de la membrana, la biología de la membrana permiten eso. Y eso es particular, esa es una característica propia que tiene el tejido nervioso. Y también lo tienen las células del tejido muscular. Acá está el fenómeno, cómo es que llega la información hasta el encéfalo. Otro concepto que debemos también conocer es el concepto de transducción. Transducción es convertir un tipo de energía en otra. Por ejemplo, un estímulo, por ejemplo, una molécula química que viene a través de los alimentos y que estimula receptores a nivel de los receptores gustativos, a nivel de la lengua, generan un cambio bioquímico. Ese cambio bioquímico, que se puede expresar en energía, debe ser transferido, para que nosotros sintamos el gusto, debe ser convertido, ¿cierto? Debe ser convertido por un transductor, es decir, un receptor, en este caso el receptor gustativo, a un potencial de acción, a una corriente eléctrica, de tal forma que llegue al encéfalo y se traduzca en una información de gusto. Eso es transducción. Transducción es convertir un tipo de energía en otra. Una energía mecánica, por ejemplo, vamos a suponer un uso muscular que se contrae, esa energía mecánica debe transformarse en energía eléctrica para que llegue hasta el encéfalo y uno pueda percibir el grado de contracción o dureza que tienen los músculos. Y a la inversa, si nosotros queremos generar contracción muscular, energía mecánica, la energía eléctrica, digamos, o la corriente eléctrica, el impulso nervioso, debe convertirse esa energía eléctrica en una energía mecánica. Y eso es algo que logra el cuerpo humano a través del sistema nervioso. Este esquema ilustra la composición de una membrana a nivel de neurona, ¿sí? Y una membrana en general. Las membranas biológicas tienen esta particularidad: es una bicapa lipídica que contiene proteínas en su contenido y tiene la particularidad de ser semipermeable, es decir, permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras sustancias, ¿sí? Entonces, esa es la característica de las membranas las membranas biológicas, son semipermeables. Y dada esa característica de semipermeabilidad, lo que sucede es que al permitir ingresar algunas sustancias y permitir que otras no ingresen, ¿sí?, se genera una diferencia en concentración de iones, en concentración de solutos entre el extracelular y el intracelular, y esa diferencia que se va generando entre uno y otro va a generar una diferencia de carga. Los iones son elementos que tienen cargas positivas o negativas, y la concentración, la suma y el voltaje que cada uno de ellos da
va a generar una sumatoria de cargas que va a hacer que esta carga que se genera acá en la superficie que está inmediatamente cercana a la cara extracelular de la membrana sea diferente a la carga que se genera en la superficie inmediatamente cercana a la cara intracelular. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se da por la semipermeabilidad de la membrana y por la característica de la membrana por sus proteínas que contiene a nivel de la bicapa lipídica. Entonces, hablemos un poquito de los canales iónicos. Recuerde que los canales iónicos son proteínas de membrana, son selectivas a uno o dos iones, ¿verdad? Son selectivas. Esa selectividad va a depender del tamaño del poro. El poro es esta parte de acá, esta locación de la parte interna del canal. Y va a depender también de la carga interna. Recuerden, como son proteínas, tienen cargas. Entonces, cargas positivas, negativas. Entonces, estas cargas que están dentro, en el interior, vamos a decirlo, en el interior hidrófobo, digamos, de la bicapa lipídica, en esta zona de acá, tiene una carga. Entonces, esa carga genera atracción o repelencia de un ion u otro, dependiendo, pues, ¿no? Si es positivo o negativo. Los canales se pueden clasificar de acuerdo al ion por el cual el ion que va a pasar a través del canal. Pueden ser canales de sodio, potasio, cloro, calcio, en fin. Pueden tener compuerta o pueden no tener compuerta. Acá tenemos uno que tiene una puertita. Este no tiene. El ion puede pasar libremente. Acá la puerta tiene que abrirse para que pase el ion. Y una propiedad que tienen los canales es el fenómeno de conductancia. La conductancia, se habla de conductancia al grado de permeabilidad del canal al paso de un ion. Es decir, si un canal permite el paso libre de sodio, vamos a decirlo así, la conductancia del sodio a través de esa membrana es alta. Si ese canal no permite el paso de, por ejemplo, el potasio, la conductancia de ese canal para el potasio va a ser baja. ¿Ok? Entonces acá, esta es una gráfica donde estamos viendo los diferentes tipos de canales y sobre todo los canales con compuerta. Los canales con compuerta, a su vez, se pueden clasificar en dos, medidos por voltaje, es decir, cambios de voltaje hacen que se abra o se cierre la compuerta, o pueden ser canales en los cuales son mediados por ligando. Una sustancia, en este caso un neurotransmisor, se une al canal y hace un cambio conformacional que permite la apertura o el cierre de canal. También hay canales por compuerta mediados por segundos mensajeros. La generación de AMP cíclico en el intracelular o inositol trifosfato, que son segundos mensajeros, pueden aperturar o cerrar canales también en en una membrana. ¿Okay? Esos son los tipos de canales iónicos. Este es un ejemplo de un canal iónico mediado por ligando. En este caso estamos hablando del esquema del receptor nicotínico de acetilcolina. El receptor nicotínico de acetilcolina, cuando llega a la acetilcolina y se une a su zona ligando, permite de que el poro se expanda. Y ese poro expandido permite la entrada de sodio y de potasio, del extracelular al intracelular. ¿Sí? Pero en este caso el sodio va a entrar del extracelular al intra y el potasio va a salir. Recuerden que hay más potasio en el intra que en el extra. Esa es una caja que tienen todas las células. ¿Qué cosa es potencial de difusión? El potencial de difusión es la diferencia de cargas que se va a generar cuando pase un ion de un lugar a otro. En este caso, del extracelular al intracelular. Miren, acá ustedes ven una membrana, una bicapa lipídica, y ven que entre el extra e intracelular hay una diferencia en concentraciones de iones, de ion sodio. Como hay mayor concentración de sodio en el extra que en el intra, por simple ósmosis, ¿no es cierto?, por diferente gradiente de concentración, el sodio que va a tender a ingresar hacia el intracelular. Y ese ingreso va a generar, ¿qué cosa? Una carga, ¿no? Va a generar una carga. Es decir, va a haber un aumento de iones de sodio y por lo tanto la polaridad que había acá, la cantidad de carga que había acá empieza a ser más positiva o menos negativa. ¿Por qué? Porque está ingresando más cantidad de iones sodio.
Entonces, ese potencial que se está generando se llama potencial de difusión. Obviamente, en algún momento, ¿qué sucede? Lo que va a suceder es que si esto sigue, ¿no es cierto? Va a aumentar la cantidad de iones sodio en el intracelular. Y ese aumento de iones sodio, que antes no había, o había muy poco, ese aumento va a generar ¿qué cosa? Un movimiento de los iones sodio, un movimiento caótico que va a generar una pequeña difusión de sodios contragradiente hacia el extracelular. ¿Sí? En algún momento va a suceder eso. ¿Sí? Está ingresando sodio, está ingresando iones de sodio, y en un momento esto empieza a llenarse un poquito más de sodio, y obviamente el acúmulo de iones de sodio va a tender a que un grupo de ellos, no todos, un grupo empiece a difundir. Entonces empieza a haber cambios en esta polaridad, en esta cantidad de cargas, en este voltaje que está generándose. Y llega un momento en el cual ingresa tanta cantidad de sodio como sodio sale. Tantos cationes ingresan como cationes salen. Y la difusión neta llega a ser igual a cero. Cuando ocurre eso, y se mide el voltaje que está acá, o sea, la cantidad de cargas que hay acá, se mide el voltaje, se mide con un voltímetro, que es este parámetro, este aparatito, ¿sí? Se mide, entonces se logra un registro. Ese número se llama potencial de equilibrio. Es decir, el potencial de equilibrio es el voltaje al cual debe llegar la polaridad a la cual debe llegar, el voltaje al cual debe llegar el intracelular, ¿no? El intracelular, para que la difusión de un ion, sea sodio o cualquiera, sea igual a cero. Eso se llama potencial de equilibrio, ¿sí? Esto se puede medir con estos aparatos o se puede calcular con esta ecuación, que se llama la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es una fórmula que relaciona una constante, que es esta de acá, es una constante en la cual está la temperatura absoluta, la constante general de los gases, la constante de Faraday, la carga del ion, es una constante. Pero la ecuación de Nernst relaciona esto de acá, ¿no es cierto? Obviamente es una constante, relaciona ¿qué cosa? La concentración de iones en el intra y en el extracelular. Es decir, el potencial de equilibrio es un valor de voltaje, es un valor de carga eléctrica, un valor de voltaje, al cual la entrada y la salida de este ion va a ser igual a cero. La difusión llega a ser igual a cero, ¿sí? Estos son los valores de potenciales de equilibrio medidos y que están en los libros. Ustedes vean cada uno de ellos. Por ejemplo, el de sodio, más 65 milivoltios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si la membrana, tenemos una membrana, ¿no es cierto? Y queremos que no haya difusión de sodio. Usted sabe que el sodio hay más en el extracelular que en el intracelular. Y siempre va a tender el sodio a ingresar al intracelular. Salvo que el potencial de membrana sea igual a más 65. Cuando ya es más 65, ingresa tanto sodio como sale tanto sodio. Ingresa tanto sodio al intracelular como sale tanto sodio al extracelular. La difusión es cero. Eso se llama potencial de equilibrio. Igual este es para el calcio, este es para el potasio y este es para el cloruro. ¿Qué cosa es potencial de membrana? El potencial de membrana en reposo, estamos hablando del potencial de membrana en reposo, es una diferencia de voltaje, diferencia de cargas, ¿cierto? Que medimos en una bicapa lipídica, una membrana celular, en reposo, sin ninguna actividad, ¿sí? Ese potencial de membrana, medido con un aparato, se puede medir con este voltímetro, revela ¿qué cosa? Obviamente la concentración de iones entre el extra y intracelular. Esta concentración de iones en el extracelular da un valor de carga, un valor de voltaje. Este también va a dar un valor de voltaje. Entonces, si yo comparo uno con otro, me da un registro. Ese registro es el potencial de membrana en reposo. Normalmente, ¿qué encontramos? Que la polaridad o la cantidad de cargas positivas es mayor
en el extracelular comparado con la cantidad de cargas positivas en el intra. En el intra hay menos positividad, ¿sí? Esto es algo normal y esto se da en todas las células. Todas las células tienen este valor de polaridad. Y normalmente esto es igual a menos 70 a menos 80 milivoltios. ¿Por qué el valor negativo? Menos. Porque este valor implica un registro en el cual estamos viendo la polaridad desde el intracelular, ¿sí? Cada vez que usted vea un valor de potencial de membrana en reposo, en acción, ¿no?, cualquiera de ellos, lo que está viendo es el registro que se está dando en el intracelular, dentro de la célula, ¿sí? Dentro de la célula. Es como que si tuviera acá un ojito, y el ojito está viendo cuántas cargas hay acá y las compara con las cargas que hay acá. Acá hay más cargas positivas, acá hay menos cargas positivas, entonces, esto es más negativo. Entonces, eso se llama menos 70, menos 80 milivoltios. Y eso es algo que se ve en las membranas de reposo. Ahora, si esto lo comparamos con los potenciales de equilibrio del sodio, calcio, potasio y cloro, ¿a cuál de esos se parece? ¿Se parece más a cuál? Al de potasio y al de cloruro, se acerca, ¿sí? A esto de acá. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque la membrana es semipermeable, permite el paso de algunas sustancias, no permite el paso de otras sustancias. Las membranas biológicas celulares son más permeables al potasio y al cloruro que con el sodio y el calcio. Como son más permeables al potasio y al cloro, entonces ¿qué sucede? Esos iones tienden a ir a un equilibrio. El ion, por ejemplo, el potasio, para que esté en equilibrio, el potasio, para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Como acá hay más potasio en el intra y acá hay menos potasio en el extra, para que esté en equilibrio, para que esto esté en equilibrio, ¿qué hace el potasio? El potasio trata de salir, ¿sí? Igual el cloruro, ¿qué pasa? El cloruro hay más en el extra que en el intra. Para que esté en equilibrio, el cloruro, ¿qué tiene que hacer? Quiere ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Como quiere lograr eso, cuando se logre eso, ¿qué va a suceder? Se va a hacer cada quien. Cuando se logre el equilibrio, cuando el potasio salga, ¿no es cierto? Y logre estar potasio, la difusión de potasio hacia afuera, como la difusión hacia adentro sea igual a 0, en ese momento el potencial de membrana va a ser igual a, en el caso de potasio, menos 85. Pero no llega a ser menos 85, ¿por qué? En este caso, ¿por qué? Porque hay otros iones. Hay otras sustancias que están impidiendo el paso de un lado a otro del potasio. Y con todo eso, el potencial de membrana en reposo es de menos 70 a menos 80 milivoltios, dado que es más permeable la membrana a potasio y cloro, y por lo tanto la membrana está favoreciendo, digamos, de que el potasio por lo menos salga un poquito más que el sodio, el cloruro que ingrese más que el sodio. Entonces, dado que es más favorecido esa difusión, entonces el potencial de membrana se acerca a estos potenciales de equilibrio tanto del potasio como del cloruro. Esta ecuación, la ecuación de Goldman, es una ecuación que se usa para calcular el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Membrana en reposo, ya que en la ecuación se coloca variables de todos los iones que conforman la concentración entre el intra y intracelular y que permiten el voltaje, ¿no? el potencial de membrana. Entonces ven acá, por ejemplo, que la ecuación relaciona los valores de concentración de sodio y cloro y potasio entre el intra y el extracelular y la permeabilidad. Entonces la ecuación de Goldman sirve para calcular el potencial de membrana, mientras que la ecuación de Nernst servía para ¿qué? Para calcular el potencial de equilibrio de un solo ion. Ahora bien, veamos el rol que contribuye la bomba sodio-potasio ATPase a la generación de potencial de membrana en reposo. Ustedes ven que lo que hace la bomba es sacar 3 iones sodio hacia afuera, saca hacia el extracelular, y hacia el intracelular ingresa 2 de potasio. Esto con gasto de energía. Esto genera, digamos, un cambio. Eso genera ¿qué cosa? Que en el intracelular se genere mayor carga eléctrica negativa, la cual se asemeja al potencial de reposo, que es negativo, menos 70. Y otro también, que estamos generando mayor concentración de potasio
en el intracelular esa mayor concentración de potasio, y ahí dado que la bicapa es más permeable al potasio, hace de que el potasio tienda a difundir y tienda a llegar a su potencial de equilibrio, porque hay más potasio dentro en el intracelular que en el extra, ¿no? Tiende a difundir, por lo tanto se acerque a su potencial de equilibrio. ¿Sí? Por eso la bomba sodio de potasio es el principal factor, aparte de los otros iones, pero este es el principal factor, el más importante para la generación de un potencial de membrana en reposo. Muy bien, ahora veamos, este es un esquema, un diagrama cartesiano en el cual estamos relacionando dos variables. Uno es el tiempo y otro es el cambio de voltaje. ¿Sí? Este es un registro, este es un esquema, es un registro del potencial de membrana en reposo. Acá tenemos menos 70 milivoltios, acá sería 0, acá sería más 65, es el valor de voltaje. Recuerde que siempre los registros de potenciales que vemos en los libros siempre corresponde a el potencial que estamos viendo en el intracelular comparado con el extra, ¿sí? Es como que tuviéramos un ojito, o sea, nuestro voltímetro, ¿no es cierto? Acá está nuestro medidor de voltaje y en el interior tenemos un ojito, y el ojito lo que está viendo es la carga que tenemos acá comparada con la carga que está en el extracelular. Acá, por ejemplo, la carga es más negativa comparado con ese, por lo tanto, como es negativo, lo registra y le pone menos 70 milivoltios. ¿Ok? ¿Qué cosa es un potencial de acción? Un potencial de acción simplemente es un cambio brusco de voltaje. Es eso, es un cambio brusco de voltaje de membrana, de potencial de membrana. Eso es un potencial de acción. Como tal, el potencial de acción tiene una serie de fases, como ustedes van a ver, y se estudia así, como se estudia en fases. La primera fase, bueno, en realidad, antes de que se genere un potencial de acción, tiene que estar en reposo. Cuando está en reposo, las cargas negativas hay más cargas negativas en el intra comparado con el extra. Y por lo tanto, se dice que en esta fase, la membrana está polarizada, tiene un orden, está polarizado. Hay menos cargas positivas en el intracelular comparado con el extracelular. Cuando ocurre el potencial de acción, se genera un cambio de cargas, un cambio de polaridad. Empieza a haber más cargas positivas en el intracelular comparado con el extracelular. A ese fenómeno se llama despolarización. La membrana pierde su polarización que tenía habitual en el reposo. Va a haber un momento en el cual este fenómeno va a detenerse y la membrana va a volver a su estado habitual. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a repolarizarse, va a volver a su estado polar. Estaba despolarizado, ahora se está repolarizando. Eso se llama el fenómeno de repolarización. Y la siguiente etapa sería el estado de hiperpolarización, en el cual es un momento en el cual la membrana se ha sobrepolarizado, está más que polarizado, ¿sí? Lo polar es que tenga solamente una carga positiva adentro y una negativa, pero acá tiene más positivo afuera y más negativo adentro. Esto se llama hiperpolarización, ¿sí? Y cada una de estas fases se produce por una serie de fenómenos, cambios que se dan a nivel de canales de membrana, los cuales vamos a describir en este momento. Antes de eso, veamos y analicemos. Miren, ha habido un cambio. En un momento dado, la membrana estaba polarizada y de un momento a otro empezó a despolarizarse. Hasta que llegó a un punto máximo de máxima despolarización, el cual se registra con el valor de más 65 milivoltios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Al inicio, el potencial de membrana en reposo era menos 70. Y si nosotros analizamos, este valor de menos 70 se asemeja a ¿quién? Al potencial de equilibrio de potasio. Es decir, que en ese momento la membrana era más permeable al potasio que a los demás iones, a los otros iones que no estaban ahí. Y por lo tanto, como era muy permeable al potasio, permitió de que se registre un valor de potencial de equilibrio o un potencial de membrana en reposo de menos 70, que es semejante al potencial de equilibrio de potasio. Y en este momento dado, por alguna razón, empezó a haber una subida de potencial. Esto empezó a ser más positivo en el intracelular. Empezó a ser más positivo y llegó hasta más 65.
¿qué potencial de equilibrio o qué ion habrá sido más, o sea, la membrana, a qué ion habrá permitido que sea más permeable, o sea, para que se genere este potencial? Si revisamos nuestra tablita de potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio que se asemeja más es al de sodio. O sea, quiere decir que en algún momento, de acá hasta acá, hubo algo que permitiera, ¿qué cosa? El flujo o la difusión de iones de sodio. ¿Sí? Eso es lo que pasó. ¿Y qué fue eso? Fue un cambio en la conformación del canal de sodio activado por voltaje. En las membranas tenemos una serie de canales. Hay canales de sodio, potasio, algunos tienen compuerta, otros no tienen compuerta. Hay canales con ligando, en fin. En el caso de la neurona, para que ocurra este fenómeno de despolarización, lo que sucede es que para que ocurra eso, se ha estudiado de que el principal factor es el cambio de conformación de un canal de sodio mediado por voltaje. Este canal de sodio tiene la particularidad de que tiene dos compuertas, unas de activación y otra de inactivación. En reposo, cuando estamos en reposo, cuando la membrana está polarizada, ¿sí? Está en menos 70 milivoltios, el canal de compuerta de activación que está hacia el extracelular está cerrado. Cuando ocurre una corriente eléctrica, se produce un cambio de polaridad brusco en la membrana. Este canal se apertura, o sea, tiene que haber un cambio de voltaje. Cuando ocurre un cambio de voltaje, este canal se abre. Y al abrirse, ¿qué pasa? Sucede que el sodio empieza se abre y el sodio empieza a ingresar porque hay más sodio en el extra que en el intra. Este estado se llama, el canal está activado, o sea, se ha abierto la compuerta de activación y el canal está en estado activado. Ahora, ese cambio de voltaje que ha permitido la apertura de esta compuerta de activación, a la vez que permite la apertura de esta, produce también el cierre de la compuerta de inactivación. O sea, el mismo cambio de voltaje que permite la apertura de esta compuerta, ese mismo también produce un cambio de conformación en la compuerta de inactivación y hace que se cierre. Y en ese momento no ingresa más sodio. Entonces estamos en el estado en el cual el canal está inactivado. Entonces, esta entrada de sodio ocurre, ¿por qué? Porque el canal de compuerta de activación se abre más rápido que este de acá que debe cerrarse. O sea, esta conformación es en pocos segundos. Es en milésima de segundo, es rapidísimo. O sea, este estado no dura mucho, ¿ya? O sea, se abre primero la compuerta de activación y luego inmediatamente se cierra el otro. Entonces va a haber un breve momento en el cual el sodio puede ingresar, ¿sí? Para que ocurra este cambio de cambio de conformación del canal, tiene que haber un cambio de voltaje en la membrana, ¿sí? Ese cambio de voltaje debe ser por lo menos de menos 55 milivoltios, por lo menos o más de menos 55 milivoltios. A ese valor se le llama valor umbral. El valor umbral es un valor de potencial de membrana, es un voltaje al cual debe llegar la membrana para que por lo menos haya mayor conductancia de sodio, para que ingrese más sodio de lo que estaba antes ingresando al intracelular y tenga la chance de que se genere un potencial de acción. Todo esto de acá. Eso se llama valor umbral. Si no se llega al valor umbral, el estímulo se llama estímulo subumbral. O sea, había un cambio de voltaje, pero no suficiente para que genere todo esto de acá. Entonces el valor umbral que permite el cambio de conformación de el canal de sodio mediado por voltaje. En este momento la difusión de sodio al intracelular es mayor y la conductancia de sodio va a ser mayor que la conductancia de potasio. O sea, este valor umbral indica qué cosa, que ya en ese momento la conductancia de sodio, o sea, la membrana va a permitir, la bicapa lipídica va a permitir qué cosa, que haya más flujo de sodio, sea más permeable por un tiempo al sodio que al potasio, y por lo tanto ocurra este cambio de voltaje. Llegamos al punto en el cual estamos acá en este punto, ¿no?
¿sí? Donde se llegó a más de 65 milivoltios, y este tiempo en ese tiempo se abrieron los canales de sodio, la compuerta de activación, y al mismo tiempo este mismo voltaje que estimuló la apertura del canal estimula también el cierre del canal. Entonces cuando se cierra llegamos a este punto, ¿sí? El punto donde ahí es en más de 65 milivoltios. No es que este voltaje lo cierre, no, este cierre de canal es por el mismo valor umbral. El mismo umbral hace que o sea, el mismo valor, este valor de menos 55 genera también el cierre del canal. Lo que pasa es que esto ocurre después. Primero se abre la compuerta de activación y luego se cierra la de inactivación. Cuando se cierra ella llegó a más de 65 milivoltios, ¿sí? Ahí se detiene la conductancia de sodio, frena, ya no entra más sodio y empieza a haber mayor conductancia de ¿quién? De potasio, como era antes, ¿sí? Antes había más conductancia de potasio, ahora vuelve nuevamente a mayor conductancia de potasio, y como hay más potasio en el intra que en el extra, empieza a salir, y eso genera ¿qué cosa? Una repolarización, empiezan a salir cationes, potasio empieza a salir hacia el extracelular, y el intra se queda con menos cargas positivas, se hace más negativo y empieza a descender este voltaje, ¿sí? Empieza a descender y se produce el fenómeno de repolarización. En los axones amielínicos, es decir, los genes que no contienen mielina, emplean canales de potasio con compuerta dependiente de voltaje. O sea, para que ocurra esto es por simple flujo de potasio, ¿ya? No todas las células contienen estos canales dependientes de voltaje de potasio. Por ejemplo, en los nódulos de Ranvier, ahí no hay canales dependientes de voltaje. Pero en los axones que no tienen mielina, ahí sí. En ellos hay estos canales dependientes de voltaje, tienen compuerta, que ante cambio de voltaje se abren también. O sea, cuando ocurre el cambio de voltaje acá, estos se abren, ¿sí? Se abren. Claro que la apertura es mucho más lenta comparada con el canal de sodio. Entonces, esto obviamente hace que el potencial sea, o sea, obviamente regrese con mucha más facilidad al potencial inicial que si no tuviera los canales. Pero este descenso lo que indica de cosa es que ha aumentado la conductancia. Esto lo que indica es que ha aumentado la conductancia de potasio y la conductancia de sodio. Puede ser con canal o sin, con canal con compuerta de voltaje, o sin canal, o con canales de potasio que no tienen compuerta de voltaje. ¿Okay? Y por último tenemos el estado de hiperpolarización, en el cual es un momento en el que está habiendo un flujo, una salida excesiva de iones, de cationes, ya más potasio, se está tardando, digamos, en salir una salida por exceso, digamos, de iones potasio, y eso hace que se hiperpolarice la membrana, se vuelva más negativa en el intercelular, más positiva en el extra, y se hiperpolarice. Eso se llama hiperpolarización. La membrana se torna muy polarizada. Esta gráfica es para explicar los periodos refractarios, absoluto y relativo. ¿Qué cosa es un periodo refractario? Un periodo refractario es un momento en el cual no se puede generar un potencial de acción, ¿sí? Es un momento en el cual no se puede generar un potencial de acción. Entonces hay dos momentos, hay dos periodos refractarios, el absoluto y el relativo. El periodo refractario absoluto es aquel en el que es imposible generar otro potencial de acción, no se puede generar ningún otro potencial de acción. Y eso es porque estamos en un momento en el que se han cerrado los canales de sodio, ¿sí? Cierre de puertas, coincide con el cierre de puertas de las puertas de inactivación. Estas puertas están inactivadas, están cerradas. Como están cerradas, entonces no puede ingresar sodio. Como no puede ingresar sodio, por más que haya un estímulo, no va a poder ingresar sodio y por lo tanto no se va a generar una despolarización. Entonces esto ocurre acá, ¿no es cierto? En este punto, ¿no? Todo esto de acá es el periodo refractario absoluto. Coincide de cosas con el periodo en el cual la mayoría, por decirlo casi todos, los canales de sodio, las puertas de inactivación están cerrando el canal de sodio, ¿sí? Mientras que el periodo refractario relativo es el momento en el cual
ya por lo menos hay algunos canales de sodio que han vuelto a su estado original, ¿sí? Donde la compuerta de inactivación se ha abierto y está cerrada la activación, ¿sí? Y por lo tanto ya puede generarse un nuevo potencial de acción. Coincide casi siempre el periodo de refractario relativo con el periodo de hiperpolarización, este momento, ¿ya? ¿Y por qué se llama periodo refractario en todo caso? Si se puede generar un potencial. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a generar un potencial de acción, ¿sí? Es muy difícil. Tendría que hacerse un estímulo mucho mayor del estímulo original. Por ejemplo, acá tendríamos que llegar, el estímulo tenía que llegar hasta menos 55, que es el valor umbral, ¿sí? Pero estamos en menos 70. Entonces, acá es comparado con este espacio de acá, estamos acá en menos 85 milivoltios y tenemos que llegar a menos 55. La cantidad de voltaje que debo variar es mucho mayor en este periodo de hiperpolarización comparado con este momento de polarización en reposo normal. Como es diferente, entonces necesito un estímulo mucho más intenso que antes, ¿sí? Porque estamos más alejados del valor umbral. Los potenciales de acción se caracterizan porque se pueden propagar y se propagan por toda la membrana de la célula. Esa es una característica fundamental. El potencial de acción, cuando se genera un potencial de acción, este se propaga por toda la membrana, ¿sí? Ni bien llega al umbral el estímulo y se genera el potencial de acción, este se va a propagar por toda la membrana. Ahora, se llama ley del todo o nada. La ley del todo o nada vamos a explicarlo acá. Ley del todo o nada es un estímulo. Es que yo, para generar un potencial de acción, tengo que llegar a un estímulo, a un valor, a un cambio de polaridad de membrana que debe ser por lo menos igual o un poquito mayor que el valor umbral para generar todo este potencial. Si no logro eso, es un estímulo subumbral, no genero potencial de acción. Tengo que llegar a esto. Entonces, eso se llama ley del todo o nada. Si no llego a 54, no se genera el potencial. Si llego a 55, 56, 57, sí o sí se va a generar todo este fenómeno. Todo este fenómeno. Eso se llama la ley del todo o nada. Y eso también, al generarse todo este cambio de polaridad, hace que se propague el cambio de polaridad por toda la membrana. ¿Por qué? Porque cuando una parte de la membrana se está despolarizando, la siguiente, por vecindad, se va a despolarizar también. ¿Por qué? Porque hay un ingreso de iones, de cationes al intracelular, y ese ingreso hace de que se transmita, ese cambio de polaridad se empieza a transmitir como corriente, no como una corriente, en realidad, por dentro de la membrana, y eso genera cambios de voltaje en las siguientes secciones de la membrana, en las zonas vecinas, cambio de voltaje que hace que se aperturen nuevos canales de sodio que están en esa zona vecina. Ingresa nuevamente sodio. La siguiente zona todavía no se ha aperturado canales de sodio, pero ya como ya empieza a ingresar sodio, empieza a haber un cambio de voltaje, y eso hace que se despolarice nuevos la siguiente zona. Entonces empieza a propagar. Ese se llama el fenómeno de propagación. Y como ustedes ven, cuando ya se generó un potencial de acción, en el siguiente momento, ¿qué pasa? Esa zona pasa a estar en un periodo de hiperpolarización y empieza a estar en un estado refractario. O sea, se genera un periodo de refractario, ¿no? Al inicio absoluto y luego relativo. Entonces, por lo tanto, en este momento ya no es posible generar nuevas potenciales de acción. Solamente se puede generar en las zonas que no están polarizadas. Entonces, esto hace que la propagación sea en un solo sentido, unidireccional. Ahora, la velocidad de propagación va a depender de dos factores. Uno, del diámetro del axón. Cuanto mayor es el diámetro del axón, más aumenta más esta velocidad de propagación. Y otro fenómeno es la mielinización. Las fibras, los axones que tienen mielina, tienden a propagar más rápido el potencial de acción comparado con los axones que no tienen mielina. ¿Qué pasa en un axón que tiene mielina? En un axón con mielina, la mielina aísla al axón, lo aísla, y por lo tanto no hay un adecuado flujo de iones entre esta zona de acá, que está aislada, comparado con el extracelular, porque está la mielina. La mielina es un aislante. Ahora, hay pequeños espacios que son los nódulos de Rambier o nodos de Rambier,
en donde no hay mielina. Al no haber mielina, entonces acá sí hay hay una gran diferencia de cargas entre el extracelular y el intracelular, y se puede permitir el flujo de iones entre uno y otro porque no está aislado. Entonces, ¿qué sucede? Se genera un potencial de acción que permite, vamos a suponer que acá se genera el potencial de acción, se abren los canales de sodio, ingresan los iones de sodio. Y estos iones de sodio empiezan a despolarizar los siguientes, y cuando llegan acá, como ya no hay mayor cantidad de canales de sodio y esto está aislado, ¿qué pasa con los iones que están acá? Fluyen por corriente hacia el siguiente nodo de Ampere. Fluyen. Acá hay mayor concentración de iones de sodio, acá hay menos, fluyen, ¿no? Y ese fluido de corriente es como si fuera un salto que da el potencial de acción de acá hasta acá. O sea, es un salto. Entonces, esto, cuando llega el flujo de corriente de acá, cambia el voltaje, nueva apertura de canales de sodio y fluye hasta el siguiente nodo de Ampere. Entonces, cuando comparamos un axón mielinizado con otro que no está mielinizado, como la corriente va saltando de un lugar a otro, de un nodo al otro, es más rápido, porque en el axón que no tiene mielina, tiene que esperarse de cosa que por vecindad, uno a uno, ¿no es cierto? Cada espacio, uno a uno, empiece a despolarizarse. Acá no, acá se despolarizó esta sección, y como ya está aislado, la única forma que los iones que tienen acá, que están ingresando al interior del axón, fluyen hacia el siguiente nodo de Ampere que está polar. Y esto genera una despolarización y así sucesivamente, van saltando. Acá no. ¿Sí? Acá no. Acá tiene que ser uno por uno. Y esto demora, pues. Esto hace que se demora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa ha sido la primera parte de esta sección. Hagamos una pausa y vamos ahora a ver lo que es sinapsis. Muy bien, ahora continuamos con la segunda parte que nos toca hablar sobre sinapsis. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y empecemos primero con algunos datos interesantes. Miren, en el encéfalo tenemos 100.000 millones de neuronas. Una neurona puede llegar a tener 100.000 contactos sinápticos. ¿Sí? 100.000 contactos sinápticos. Una sinapsis vamos a decirlo así, es el lugar donde se transmite información entre una neurona con otra célula excitable. ¿Sí? Esa es una sinapsis. Es el lugar, digamos, es el lugar, el proceso también podemos decirlo así, el lugar donde se transmite la información de una neurona a otra célula excitable. Puede ser otra neurona o una célula muscular esquelética. Entonces, una neurona puede tener hasta 100.000 contactos sinápticos. Y se ha calculado que el número de sinapsis que podemos llegar a tener es de 10 a la 16. Las sinapsis pueden ser de dos tipos. La transmisión de información se puede dar a través de sinapsis eléctrica o sinapsis químicas. La sinapsis eléctrica es aquella en la que no hay neurotransmisor, no es una molécula la que transmite la información de una célula a otra. Lo que sucede es que hay estos canales que unen membranas de células anexas, y estos canales, estos gap junctions, esos canales de conexión, permiten el flujo de iones entre una célula y otra. Entonces, al haber flujo de iones hay cambio de polaridad y por lo tanto se puede transmitir información. Mientras que en la sinapsis química, para que la información se transmite de una a otra a través de un neurotransmisor, una sustancia química. La diferencia entre uno y otro es que la eléctrica es más rápida, la transmisión de información es más rápida, es casi al unísono, mientras que la química tarda. Eso se llama retardos sinápticos. El concepto de retardo sináptico es eso, es el tiempo que demora entre transmitir la información de una célula a otra. Es más lenta. Las sinapsis eléctricas tenemos más en las células musculares, por ejemplo, las células musculares lisas, el miocardio, el útero, la vejiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos órganos se requiere que haya una contracción de todo el órgano al unísono al mismo tiempo. Y para que ocurra eso, para que esa información, ¿no?, esa contracción muscular se dé al unísono,
tiene que haber estas sinápsis eléctricas que favorezcan el flujo de iones entre una y otra célula y se despolarice las células al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la función de la sinápsis eléctrica. Ahora, veamos a grandes rasgos los elementos que componen la transmisión sináptica en una célula, en una transmisión neuromuscular. Miren, primero, los elementos de una sinapsis son, primero, el terminal axonal, que vendría a ser el terminal presináptico, la hendidura o brecha sináptica, que es el espacio libre donde se van a contactar, y el otro es la membrana postsináptica, que en este caso es la placa motora terminal, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces, este es una sinapsis neuromuscular. Membrana presináptica, brecha, y esta es la membrana postsináptica. Entonces, hay una serie de pasos que se dan en una sinapsis de tipo química, en este caso neuromuscular. Primero, tiene que llegar a un potencial de acción. Un potencial de acción que se generó ¿dónde? En el soma neuronal. Tiene que generar un potencial de acción. Entonces, se genera un potencial de acción y por ley del todo nada, se transmite por todo el axón y llega a la membrana presináptica. Al llegar ahí, hace que se genere un cambio de voltaje en la membrana y permite la entrada de calcio a través de esos canales dependientes de voltaje. El calcio ingresa y el ingreso de calcio favorece de cosa la salida por exocitosis del neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, hacia el espacio sináptico. Es el punto 3. Obviamente la acetilcolina debe haber sido almacenada y sintetizada previamente en este espacio. La acetilcolina libre, en el punto 4, lo que va a hacer es se va a ligar a su receptor, el receptor de acetilcolina. En este caso estamos hablando de un receptor nicotínico. Este receptor, cuando se liga a la acetilcolina, permite de cosa la entrada de iones de sodio y la salida de potasio. Ese es un receptor de tipo nicotínico. Entonces, este es un receptor de tipo ionotrópico. Esta entrada de sodio y salida de potasio genera de cosa un cambio de polaridad. Un potencial de acción acá, postsináptico. Y ese potencial de acción postsináptico va a generar un cambio en la célula que va a generar pues una respuesta. Acá se transmite una información. Luego de que la acetilcolina se unió al receptor, un grupo de ellas va a pasar a la hendidura y se va a contactar con esta enzima, la acetilcolinesterasa. Es una enzima que está localizada en la membrana postsináptica. Esa enzima lo que va a hacer es va a degradar la acetilcolina en acetato y en colina. La colina va a ser retomada, digamos, por la membrana presináptica para que se sintetice nueva acetilcolina acá. ¿Sí? Y así termina el fenómeno de sinapsis. ¿Okay? Un neurotransmisor se califica como tal a toda molécula que tiene origen en una localización presináptica, se libera ahí luego de una despolarización y que tiene una acción que puede ser remediada por un similar. ¿Sí? Estas son las características que califican a una molécula de neurotransmisor. Todos los neurotransmisores salen por exocitosis excepto uno, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas y difunde nada más. Pero sin embargo, todos los neurotransmisores, sean aminoácidos, péptidos, ¿no? Todos ellos salen por exocitosis. La neurotransmisión puede ser rápida o lenta. Rápida es cuando el receptor está unido a un canal iónico. Es decir, el mismo receptor también es un canal, ¿no? Un canal iónico. Como está unido al canal, inmediatamente salen iones y eso genera un cambio de polaridad. Entonces es rápida. Lenta es cuando el receptor, para que ejerce su efecto de cambio de polaridad, ¿qué tiene que hacer? Está acoplado a una proteína G. O sea, se une el neurotransmisor al receptor y a través de una proteína G va a generar un cambio químico, ¿no? Un cambio químico que demora un poco de tiempo, un tiempo más, comparado con el cambio que se da en los canales de iones. Estas neurotransmisiones rápidas, las rápidas,
que son con anillos iónicos, se dan más que todo en los neurotransmisores de molécula pequeña, mientras que la neurotransmisión lenta acoplado a proteína G se da en neurotransmisores de moléculas grandes. Y acá está la clasificación de los neurotransmisores. Ustedes ven que hay dos grupos grandes, los de moléculas pequeñas y los neuropéptidos, son proteínas en sí, neuropéptidos. Entonces, las moléculas pequeñas son las que son las que generalmente están acopladas a iones. Entonces, la neurotransmisión es rápida, mientras que el neuropéptido está acoplado a proteína G y tiene que ver un cambio químico y el efecto de neurotransmisión, de transmisión de información, es más lenta. Tienen acá todos estos de acá. Entonces, las moléculas pequeñas tenemos los aminoácidos. He resaltado esto de acá, GABA y glutamato, ¿por qué? Porque estos dos, el GABA, que es el ácido GABA-aminobutírico, y el glutamato son los más abundantes. O sea, de todos los neurotransmisores que tenemos, los más abundantes son estos dos, GABA y glutamato. Tenemos también glicina, aspartato, homocysteína, taurina, las aminas biógenas, ahí están pues las acetilcolina, las monoaminas, las catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina. Estos son los más conocidos. También hay nucleótidos, el óxido nítrico como tal. Y en los péptidos, bueno, hay una serie de péptidos que son producidos por neuronas y que califican también como neurotransmisores. Incluso algunos son hormonas. Vamos a hablar ahora en lo siguiente acerca de la síntesis, almacenamiento y liberación de neurotransmisores. Entonces, para efectos de eso, veamos primero la regulación de la liberación de neurotransmisor. Un neurotransmisor al liberarse, la neurona, hay un mecanismo homeostático que regula la liberación. ¿Cuánto neurotransmisor se va a liberar? Poco o más, hay un mecanismo. Uno es el potencial de acción, obviamente, ¿no? Si yo tengo un potencial de acción, va a generar pues liberación de neurotransmisor. Eso es un efecto que se da dentro de la neurona. Y otro es la autorregulación. Es decir, el neurotransmisor liberado vuelve a la célula, se recapta, y este fenómeno de captación genera un cambio en el fenómeno de salida de neurotransmisor. Eso se llama autorregulación presináptica. Y otro es que el neurotransmisor genera un cambio en la membrana postsináptica, y este a la vez genera un mensaje que regule la liberación del neurotransmisor en el presináptico. Eso se llama transmisión retrógrada, y un ejemplo de ello es el óxido nítrico. Esto es para ver la diferencia entre el proceso de síntesis, producción, síntesis y transporte de los neurotransmisores de moléculas pequeñas comparados con las moléculas grandes. Este es el fenómeno en las moléculas pequeñas, y este es en las moléculas grandes. Miren, por ejemplo, las moléculas pequeñas, los aminoácidos, por ejemplo, ellos se sintetizan en el mismo terminal, en esta zona de acá, en la zona que está cerca ya a la hendidura sináptica, en el terminal, ¿sí? Y ahí es donde también se ingresa a las vesículas. O sea, el neurotransmisor acá se mete a las vesículas, listo para ser liberado. En cambio, las moléculas grandes, como son péptidos, son porciones de proteína, tienen que sintetizarse ¿dónde? En la zona que está más cerca del DNA, que es el núcleo, el soma de la neurona. Entonces, por eso estas se sintetizan ¿dónde? En el soma. Se sintetizan ahí es donde se almacenan en las vesículas, y estas después tienen que trasladarse a través del axón por filamentos de citoesqueleto hasta el terminal presináptico. Tiene que haber un traslado, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia entre uno y otro. Lo otro también, la zona de liberación o esocitosis. La zona de liberación en el pequeño siempre está acá, en la membrana presináptica, mientras que en las moléculas grandes es en la membrana presináptica, pero también puede ser a nivel del axón, también se puede liberar. Es una liberación no sináptica, ¿sí? Y el tipo de potenciación que produce la liberación. En el caso de las moléculas pequeñas, basta con un simple potencial de acción para que se libere un grupo de ellas. En el caso de las moléculas grandes se requiere trenes, es decir, que haya múltiples potenciales de acción en el momento, múltiples potenciales de acción, y esos múltiples potenciales de acción en secuencia hacen de que se libere el neurotransmisor por exocitosis. En el pequeño basta con uno o dos, y en el otro se necesita una serie de trenes de potencial de acción. Por eso es que se ha visto que estos trenes de potenciación
se generan cuando, por ejemplo, cuando en estados de estrés. En estados de estrés se genera despolarización permanente, constante y en gran frecuencia, y eso hace que estimule mucho a los neurotransmisores de moléculas grandes. Las endorfinas, por ejemplo, la sustancia P, que son elementos que se tienen que ver con la regulación de dolor, son un ejemplo de ello. Las membranas de las vesículas sinápticas, moléculas pequeñas, veamos la conformación de las membranas de las vesículas sinápticas o de las moléculas pequeñas. Entonces, esto es lo que vemos el esquema de una sinapsis neuromuscular. Veamos ahora cómo están conformadas las membranas de las vesículas sinápticas. Cuando vemos este es el terminal presináptico, ¿verdad? Cuando vemos las vesículas, vemos esto de acá, esta es la membrana, es la bicapa lipídica de la vesícula, vemos que contienen una serie de transportadores en la membrana de estas vesículas. Son transportadores acoplados a protones. Entonces, estos transportadores lo que hacen es permiten el ingreso del neurotransmisor con salida de un protón, de un hidrogenio. Entonces, ya están catalogados, por ejemplo, el BMAT, este transportador se llama así porque es transportador vesicular de monoaminas. Son moléculas que transportan dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina. También hay transportadores de aceticolina, como en este caso, de GABA, de glicina y glutamato, que están dentro en las membranas de las vesículas. Ahora, los neurotransmisores de moléculas pequeñas, como vimos, se sintetizaban ¿dónde? Acá en el terminal. Y se pueden sintetizar ya sea en el citoplasma o se pueden sintetizar en la misma vesícula, acá dentro. Un ejemplo de ello es la dopamina. La dopamina, la noradrenalina. La noradrenalina se sintetiza en la vesícula, ¿sí? A través de la dopamina beta hidroxilasa, que es una enzima que está en las vesículas sinápticas, que hacen que se transforme la dopamina pase a ser noradrenalina. ¿Cómo es que se produce la liberación del neurotransmisor? La zona donde se va a producir la liberación del neurotransmisor se llama zona activa del terminal. Esta zona de acá se llama zona activa. La zona activa contiene moléculas que permiten esta liberación. Una de ellas son las sinapsinas. Las sinapsinas son moléculas que permiten la unión de la vesícula a filamentos de actina del citoesqueleto. La sinapsina tiene que ser fosforilada para que se libere la vesícula del citoesqueleto. Entonces, eso tiene que pasar. Y para que se produzca esa fosforilación, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ingresar calcio. El calcio hace de que se produzca esa fosforilación de la sinapsina a través de un complejo que contiene calmodulina. Entonces, ya fosforilada la sinapsina libera a la vesícula del anclaje que tenía con el citoesqueleto, ¿sí? Con la actina, lo libera y permite de que la vesícula se acerque más a la membrana presináptica y se produzca una fusión entre dos proteínas, la proteína de fusión vesicular y la proteína de fusión de membrana, ¿sí? Dentro de estas proteínas están las citatopibebrinas, las SNAP, entre otras. Estas proteínas se fusionan, se forma un poro de fusión, y el poro de fusión permite la salida del neurotransmisor. El poro se va ampliando y se produce la exocitosis. Esto ocurre en las moléculas pequeñas. En las moléculas grandes, el fenómeno es más sensible al ingreso de calcio. El ingreso de calcio, ni bien entra el calcio, ya las vesículas grandes se unen, ¿cierto? Y se produce la exocitosis en respuesta a trenes de impulsos nerviosos. Como hemos visto, las moléculas grandes responden mucho más cuando hay un tren de impulso nervioso. Esta es una microfotografía donde vemos una sinapsis. Ustedes ven acá, este vendría a ser el terminal presináptico, el postsináptico, acá están las células musculares y esta sería la brecha. Esto que ustedes ven acá en la flecha, que son las vesículas sinápticas, esta sería la zona activa. Y un poquito alejado de ellos, ustedes ven estas estructuras que están acá, que son mitocondrias. ¿Por qué? Porque la sinapsis requiere gran gasto de energía. Esto de acá es para explicar, son las sinatobebrinas.
las proteínas SNAP, que son proteínas que permiten la unión entre la membrana presináptica y la vesícula. Tiene que haber esta unión entre estas moléculas para que se produzca la exocitosis. Una enfermedad que es el botulismo, que genera parálisis motora, genera esto ¿por qué? Porque el agente que produce el botulismo genera una toxina, la toxina B. Esta toxina B es neurotóxica y lo que hace es destruye esta cinatobebrina. Al destruirla, evita de qué cosa, de que se una la vesícula de aceticolina con la membrana presináptica y por lo tanto no sale la aceticolina a la brecha. Al no salir la aceticolina, no ejerce su efecto sobre la célula muscular. Y al no ejercer su efecto sobre la célula muscular, se produce parálisis. Entonces, eso se explica. Esto explica el fenómeno de la parálisis por el botulismo. Los receptores. Los receptores de neurotransmisor se pueden clasificar de diversas formas. Uno es por el mecanismo de transducción, pueden ser ionotrópicos, unidos a canales, metabotrópicos a través de una proteína G, a través de una enzima intrínseca que tiene el mismo receptor, o pueden ser receptores intracelulares que regulan la expresión del DNA. En el caso de los neurotransmisores, vamos a ver los dos primeros, ionotrópicos y metabotrópicos. También los receptores de neurotransmisor se pueden clasificar de acuerdo al neurotransmisor al cual responden. Pueden ser colinérgicos, que responden a la aceticolina, pueden ser adrenérgicos, que responden a adrenalina o noradrenalina, pueden ser serotoninérgicos, hay 14 subtipos de ellos. Acá están las características de uno y otro. Y las moléculas ahora, un término, molécula agonista se llama a aquella sustancia, aquella molécula que estimula respuesta en un receptor, ¿sí? Mientras que la antagonista es aquella que al unirse al receptor no genera ninguna respuesta, ¿no? Entonces, agonista y antagonista. Ahora, una vez que el neurotransmisor se une al receptor, este puede generar dos cosas. Puede generar un efecto ya sea excitatorio o inhibitorio. Por ejemplo, acá vemos dos tipos de sinapsis. Obviamente son sinapsis químicas, pero en una de ellas la aceticolina se está uniendo a un receptor de tipo ionotrópico. Es un receptor ionotrópico, ¿por qué? Porque ni bien se une, se abre, este receptor es un canal, se apertura este canal y permite la entrada de sodio y la salida de potasio. Entonces, este cambio genera un cambio de polaridad, ¿sí? Como ingresa más sodio que potasio, entonces se genera ¿qué cosa? Un potencial de acción. Se despolariza esta membrana. Entonces, el potencial que se generó en esta membrana postsináptica, se llama también potencial postsináptico, es de tipo excitatorio. Y es excitatorio, ¿por qué? Porque se genera un cambio de polaridad, ¿no? Una despolarización. Y esto sucede generalmente en receptores que están ligados o que son canales de sodio y canales de calcio. Un ejemplo de ello es el glutamato. Mientras que esto es otra sinapsis, el mismo neurotransmisor de la aceticolina, pero se está uniendo ahora a un receptor ligado que tiene un efecto metabotrópico. Es decir, este receptor, para que haga su efecto, lo que va a hacer va a usar una proteína G. La proteína G va a generar un cambio en la conformación de un canal, en este caso el canal de potasio. Cuando el canal de potasio se apertura, entonces ¿qué pasa? El potasio sale, y al salir el potasio hacia el extracelular genera mayor contenido de cargas positivas afuera, mucho menor contenido de cargas negativas en el interior, y por lo tanto la membrana se hiperpolariza. Entonces se vuelve más inhibida, digamos. Entonces el potencial postsináptico es inhibitorio. Acá se excitó, ¿no es cierto? Ingresó más sodio, y acá salió, se supuso más cargas positivas adentro, excitatorio. Acá es inhibitorio. Y miren que ha sido el mismo neurotransmisor, la misma aceticolina. Lo que pasa es, ¿cuál fue la diferencia? El receptor. Entonces el concepto es importante, este concepto es muy importante. El efecto excitador o inhibidor del neurotransmisor
sobre la célula donde va a actuar, va a depender de quién, del receptor sobre el que actúa, del tipo de receptor que actúa. No depende de la acetilcolina. La acetilcolina no es excitatoria inhibitoria, no, es el receptor donde actúas. El receptor es de tipo nicotínico, ¿cierto? Va a ser excitatorio. Si es de tipo muscarínico, va a ser inhibitorio. Cerca del 70% de los neurotransmisores ejercen su transducción vía receptores acoplados a proteína G. O sea, la mayor parte de los receptores son de ese tipo. Un receptor de tipo proteína G está conformado por el receptor que está unido a una proteína G. La proteína G hace su efecto sobre ¿dónde? Sobre una proteína efectora que son unas proteínas sinasas. Esas proteínas sinasas lo que van a generar son segundos mensajeros. AMP cíclico, inositotrifosfato, calcio o eicosanoides dependiendo de la proteína sinasa a la cual está afectando. Este es un ejemplo de un receptor de tipo metabotrópico, beta adrenérgico, en este caso un receptor beta adrenérgico, que va a actuar a través de una proteína G, ¿no? Entonces acá tenemos, según la adrenalina receptor, la proteína G está conformada por 3 unidades, se desprende la unidad alfa, la cual se desprende porque se unió a una GTP. Entonces esta unidad alfa va a actuar sobre la enzima adeninato ciclasa, la cual va a favorecer la conversión de ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a producir un cambio, una respuesta, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo de un efecto de un neurotransmisor sobre un receptor metabotrópico tipo con proteína G. Finalmente, ya cuando se produjo la unión y se produjo el cambio, ya sea excitatorio o inhibitorio en la célula, el neurotransmisor tiene que ser degradado o decaptado, o los dos también. Entonces, la degradación, por ejemplo, la acetilcolina, es degradada por una enzima, en este caso la acetilcolinesterasa. Esta enzima está pegada a la membrana posináptica, ¿ya? Ese es un cambio que se puede, ¿no? Y lo otro es que se recapte, o sea que el propio neurotransmisor no se degrada, sino que vuelva a la neurona presináptica. Para eso hay una serie de proteínas de membrana, cada una específica dependiendo del neurotransmisor al cual va a actuar. Los astrocitos, que son células de la glía, participan también en la recaptación en el sistema nervioso central. Los efectos de sumación espacial y temporal son fenómenos que se dan en las neuronas, y lo que hacen es, lo que sucede es que, por ejemplo, este es un ejemplo. Tenemos acá una neurona y vemos que acá hay una sinapsis y acá hay otra sinapsis, y se están generando dos potenciales de acción posinápticos, ¿sí? Acá uno es un potencial posináptico positivo, ¿cierto? Y acá se generando otro potencial. Entonces ambos se han dado casi al mismo tiempo, pero separados. No es el mismo lugar, están separados. Sin embargo, como el potencial se genera y es ley de todo o nada, se suman los efectos. Si este ha sido excitatorio, entonces la suma va a dar un potencial, una sumatoria algebraica de mayor excitación, ¿no? Mayor excitación. También se pueden anular. Si este es positivo y este es negativo, se puede anular, ¿sí? Entonces, esta es la sumación espacial. Y la sumación temporal es algo semejante, el cual, si tenemos un potencial de acción separado, ¿cierto? Este es los potenciales que se van generando, pero si están más cercanos unos de otros, se van sumando en el tiempo y van generando cambios de voltaje de membrana mucho mayores, ¿sí? Esto es muy importante porque es la base de la neurofisiología. Por ejemplo, vamos a suponer que llega un ruido, un sonido, y el sonido se puede escuchar tanto por el oído de este lado de acá, del lado izquierdo, como el lado derecho. Sin embargo, como el estímulo es mayor acá, entonces hay más potenciales posinápticos excitatorios. En esta zona de acá hay una mayor sumación temporal y espacial que comparado con este de acá. Entonces se genera mayor descarga eléctrica, y eso es interpretado por el encéfalo, por el tronco encefálico y el encéfalo, como que el ruido está llegando por el lado izquierdo y no por el lado derecho,
Por eso esos conceptos son importantes para saber la neurofisiología de la información. Se llama facilitación o potenciación post-tetánica al fenómeno por el cual un estímulo repetido genera una respuesta mayor de la esperada. Eso se llama facilitación. Por alguna razón, un estímulo repetido genera una descarga o una respuesta postsináptica mucho más alta de lo que se esperaba. Puede ser porque se acumuló gran cantidad de neurotransmisores en el presináptico, ¿no? O porque hay mayor sensibilidad del receptor al neurotransmisor, en fin, eso se llama facilitación. Y fatiga sináptica es el fenómeno por el cual cuando uno estimula, en el tiempo se va acabando, ante una estimulación repetida se genera cada vez una respuesta menor. Esto generalmente ocurre cuando hay una disminución de la cantidad de neurotransmisores en las vesículas presinápticas. Por ejemplo, eso ocurre en la miastenia gravis. En la miastenia gravis, como no hay una buena respuesta del receptor nicotínico a la acetilcolina, se requiere cada vez más salida de neurotransmisores de la membrana presináptica, y estos se van agotando en el tiempo. Entonces, al agotarse, se genera lo que llamamos la fatiga sináptica. Entonces, uno estimula, como ya hay poco, entonces se genera cada vez menor respuesta postsináptica. Se llama fatiga sináptica. Un punto que no me estaba olvidando es la cantidad de neurotransmisor que hay en una vesícula sináptica. Se le conoce también con el nombre de cuanto, ¿ya? Cuanto o quantum es la cantidad de neurotransmisor que hay en una vesícula sináptica. Y bueno, y llegamos al final de esta clase. Les he preparado una serie de láminas de resumen de los principales neurotransmisores. Esto sería bueno que ustedes lo revisen y lo lean en los libros de referencia que les hemos puesto. Lean acerca de acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es el principal neurotransmisor de la unión neuromuscular. Actúa sobre, también hay neuronas colinérgicas a nivel parasimpático y simpático. Tiene que ver con lo que es la fisiología de la memoria, el aprendizaje, el despertar, ¿sí? Sus receptores son nicotínicos y muscarínicos, su degradación por acetilcolinasa, y consideren también este cuadro donde encontramos las sustancias que pueden alterar la transmisión sináptica. La dopamina, derivado de la tirosina, ¿no? A través de la dopamina descarboxilasa, del DOPA, genera la dopamina, por encima la dopamina descarboxilasa, es muy importante para lo que es la generación o facilitación del movimiento, y también tiene que ver con lo que es las conductas de refuerzo de compensa a nivel del sistema límbico, ¿sí? Se ha visto que tiene implicancia en conductas de refuerzo que tienen las que son adictas a las drogas, y también en la esquizofrenia. Entonces, los receptores son 5 tipos de receptores, todos metabotrópicos, y se degrada a través de las enzimas monoaminoxidasa y la catecolamil o metiltransferasa. La norepinefrina es otro neurotransmisor del grupo de las aminas. Su fuente principal es el locus coeruleus, que es un núcleo del tronco encefálico, contiene 12.000 neuronas, y estas tienen axones que van por todo el encéfalo, desde acá, ¿sí? Tienen que ver con fines de atención, despertar, ciclo de vigilia de sueño, aprendizaje, memoria, ansiedad, dolor, metabolismo cerebral. Son sintetizadas también en el sistema nervioso autonómico y en la médula adrenal junto con la epinefrina. Estos son los receptores más importantes. Los vamos a revisar obviamente cuando veamos sistema nervioso autónomo también. El alfa 1, que actúa sobre el músculo liso y corazón, el alfa 2 en el central y en el páncreas, el beta 1 en el corazón, células justaglomerulares, el beta 2 en el pulmón, en los bronquios y en el músculo esquelético, y el beta 3 en el tejido adiposo. La serotonina es un neurotransmisor muy importante, sobre todo para los mecanismos de sueño, los ciclos de vigilia y sueño. Se sintetiza principalmente en los núcleos del RAFE, no son núcleos del tronco encefálico, y tiene implicancias muy importantes en lo que es las emociones.
los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, los que evitan de que se vuelva la serotonina a la membrana perisintáptica y que permanezca más tiempo en la brecha y actúe sobre su receptor, funcionan muy bien para el manejo de la depresión, de los estados depresivos. Se sintetiza a partir del triptófano y estos son los principales receptores. Hay una serie de subtipos, son 14, pero estos son los más importantes. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. El GABA, hay dos tipos de receptores de GABA, el GABA y el GABA. El GABA es ionotrópico, es un canal de cloro. Entonces, cuando se une el GABA al su receptor GABA, genera de cosa un ingreso de cloro. Y el ingreso de cloro produce una hiperpolarización. Entonces, produce una inhibición. Ahí es donde actúan, por ejemplo, las benzoazepinas, ¿no? El diazepam, clonazepam, todo eso, ¿no? Y el barbitúrico, el fenómeno vital. Estos son ansiolíticos, ¿no? En cambio, el GABA-B es metabotrópico. En el caso del glutamato, es el principal neurotransmisor excitatorio, es un aminoácido excitatorio. Tiene una serie de receptores que los ven ahí. Y también tenemos los neuropéptidos más importantes. Hay neuromoduladores. Son neuropéptidos que van a actuar sobre la membrana presináptica y modulan la liberación de otros neurotransmisores. Hay neurohormonas, es decir, son sustancias que son producidas por neuronas y que se liberan a la sangre y tienen efecto hormonal, por ejemplo, oxitocina, vasopresina. Las encefalinas son neuropéptidos que tienen que ver con lo que es el manejo de dolor, igual que la sustancia P. Y también el ATP califica también como neuromodulador a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso autonómico. Muy bien, queridos alumnos, esa ha sido la clase de esta segunda semana y nos vemos la próxima. Que pasen un buen día. Gracias.